Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3 y Misión 2000, la 90.9. Bienvenidos al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Evangélica Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire todos los lunes de 14 a 15 horas por Radio Maranata FM 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Y nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra del Señor. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada. Buenas tardes. Ambos de la Iglesia Bethesda. Un saludo le mandamos a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. Saludos también a la congregación de Bethesda y a todos los radioescuchas de la FM y de la web. Vamos a pasar los datos de contacto, de la FM, de las dos FM, porque damos un solo número de teléfono, pero ahí nos puede mandar de las radio y de la web también. Si quiere mandar un mensajito de texto o cualquier pedido de oración, lo puede mandar aquí. El número de la FM Maranata es 11 66 05 16 83. Les pedimos a los amigos y hermanos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos deje mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. La web de la radio es www.radiomaranata.net, www.radiomaranata.net. Y de la Misión 2000 es www.fmmision2000.com, www.fmmision2000.com. Muy bien, bienvenidos entonces al programa. Tenemos un testimonio. Así es. Sí, de la hija de uno de los pastores de Bethesda, sí, que se llama Gabriela Antinori. Sí. ¿Sí? Es la hija del Rambo de verdad, sí, no del Rambo de la ficción. Una de las líderes de jóvenes de la iglesia. Es hija del ex comando del ejército, sí. Esa. Yo vi fotos de él con una ametralladora en su juventud, la rompe. Sí. Rambo un poroto, sí, de verdad. Sí. ¿Y ahora? Entonces el señor operador ya la tiene por ahí para escuchar. Bien. Vamos al testimonio de Gaby entonces. A escuchar el testimonio. Y le voy a contar mi testimonio. Nací dentro de un hogar cristiano, pero eso no significa que sea cristiana desde que nací. Y seguro te preguntarás, ¿cómo es eso? Bueno, mis padres desde chica me hablaron y enseñaron acerca de Jesús. Pero cuando yo tenía 6 años, un día mi papá le habla de Jesús a uno de mis primos. Y yo estaba cerca escuchando. Y entendí en cierta forma ese mensaje. Y cuando mi papá invita a mi primo a hacer una oración para invitar a Jesús a su corazón, yo también la hice esa oración. Sí, nuevamente, pero esta vez no sería una vez más. Esta vez yo pude comprender que había un hombre llamado Jesús que dio su vida en la cruz para darnos salvación y disfrutar una nueva vida con él. Ese día no me lo olvidé y está patente en mi mente. Aún teniendo 6 años y menos también, Dios se revela a los niños y a nuestras vidas. Y te puedo decir que Él llega justo a tiempo. Doy gracias a Dios por llegar a mi vida. Ya no era cristiana porque mis padres lo eran, sino porque yo personalmente tomé la decisión de seguir a Jesús y aceptarlo como mi Señor y Salvador. Siento un gran privilegio que desde chica cada vez
pude conocer más a Dios en diferentes áreas de mi vida, desde un Dios sanador, un Dios que quita temores, un Dios poderoso, y de imposibles cuando su iglesia se une en oración, un Dios misericordioso, un Dios proveedor, un Dios que escucha y responde, un Dios que acompaña, un Dios que nunca falla, un Dios que te da plena paz en medio de tormentas. Y la lista puede seguir. Una de esas experiencias fue cuando diagnosticaron a mi abuela cortar una de sus piernas porque tenía una infección muy grande a causa de una úlcera. Y al ser diabética, que su pierna sane, era mucho más difícil. Los medicamentos eran costosos y aún así no era probable de que su pierna sane con esos medicamentos. Pero la iglesia Bethesda, en la cual me congrego actualmente, se unió en un mismo sentir, intercediendo por la vida de mi abuela. Y después de un largo proceso, Dios obró en su vida. Lo que parecía imposible para los médicos, Dios lo tornó posible. Los medicamentos hicieron efecto y la úlcera comenzó a cicatrizar. Dios sanó por completo su pierna. Pude ver cómo Dios responde a las oraciones de una iglesia unida y obra en sanidad. Tal vez no rápidamente como quisiéramos, pero sí lo suficiente como para que nosotros podamos crecer en su palabra y comunión con Él. En otra oportunidad llega mi papá de trabajar y me regala un cartelito con un versículo bíblico que se encuentra en Mateo 6:6. Y dice así: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y pensé, si Dios encuentra lo secreto, es ahí donde tengo que estar. Y sí, me encontré con un Dios que escucha y responde, y está disponible para nosotros todo el tiempo. Y cuando dejas que Dios obre en tu vida, Él le da sentido y comienza a obrar en tu interior de tal forma que te sentís completo y querés compartirlo con otros. Dios se revela a las vidas de diferentes formas, pero a la vez de forma personal y particular. Es por eso que te animo a que no solo te quedes con lo que te cuentan otros acerca de Dios, sino que vos mismo experimentes hablar con Él y conocerlo a través de su Biblia. Estoy 100% segura de que Él te va a hablar y se va a revelar a tu vida. Sé sincero, sé sincera con Dios. Él te escucha y así como sos, Él te ama. Su amor por vos no cambia y no desprecia un corazón arrepentido. El amor de Dios te encuentra y si lo dejas, Él trae cambios a tu vida, desde tu interior hacia tu exterior. Y para terminar, te dejo con un proverbio que me gusta mucho. Y dice así: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Atalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3 del 1 al 6. Todos necesitamos a Jesús y es por eso que lo compartimos. Dios te bendiga. Muy bien, gracias Gaby por tu testimonio, muy valioso. Sabes que en menos de 5 minutos dijo un montón de cosas muy valiosas. Ah, sí, por supuesto. La rompió. Sí. Muchas gracias. Y nos mandó un mensaje el papá de ella, Leonardo Antinori, el Rambo de carne y hueso argentino, no el de la ficción. Sí. Dice: bendiciones para toda la audiencia, los estamos escuchando. Bien. Creo que esta es la segunda vez que nos escucha. Sí. La primera fue cuando pasamos el testimonio de él. Claro. Y ahora el testimonio de Gaby, su hija. No, 3. Está la esposa también, el testimonio de la esposa. Ah, 3. Es la tercera vez que nos oye el Leo. Gloria a Vamos Dios. todavía. Gracias, Leo. No te hubiera molestado. Muy amable. Bien. Vamos a nuestro segmento Sí. que se llama Nuestro Proverbio de cada día. Así Nos es. toca la lectura del capítulo 3 de Proverbios, versículo Sí. 13 al 20, 13 al 20 vamos. de la versión NTV. Adelante, Porque Adolfo. estamos siguiendo completo, así que Claro. versículo por versículo. Dice la palabra del Señor: Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, pues todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que
le abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo de la noche. Amén. Muy bien, Hasta muchas ahí. gracias. Ese fue nuestro proverbio de cada día. Así ¿Sabes es. que antes de ir al mensaje principal de hoy, Bien. Samuel Escobar, un escritor teólogo, en su libro Evangelizar Hoy, dice que de los que van a la iglesia, de los grupos que van a la iglesia, él encuentra por lo menos 4. Y yo voy a utilizar esto. 4 grupos. 4 grupos. Ah. Diferentes. Sí, sí, sí. Seguramente hay más, pero él en su libro pone 4 grupos. Bien. Y yo quiero aprovechar esto para dirigirme directamente a la audiencia, Ajá. a invitarlos a la iglesia si está Claro. dentro de estos 4 grupos. Bien. Por ejemplo, los buscadores de la verdad. Bien. Dice que parte de los grupos que van a la iglesia están los que buscan la verdad. Claro. Y estaba pensando en tantas personas que son engañadas dentro de pseudo cristianismo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el de la unción del chicle, la unción del garrote. Claro. Que las iglesias están llenas Sí. y no les predican a Jesucristo. Así es. Les predican elementos así mágicos. Es decir, come este chicle que te vas a sanar. Si estás buscando respuestas y nadie te las puede dar, venite a la calle Homero 1322, a la Bien. iglesia Bethesda, Así es. y ahí podemos responder algunas preguntas y allí se está predicando la verdad. Por ¿sí? supuesto. Otros, los que buscan una comunidad. Sé que hay un montón de personas solas, solitarias, que necesitan una familia y en Bethesda lo pueden encontrar. ¿Sí? Ajá. Ah, yo entonces por eso es que estoy ahí. Sí, Claro. yo también. Encontramos Los una buscadores familia. de una causa. Algunos Sí. dicen que el apóstol Pablo tenía una causa antes de conocer al Señor, que era ser un fiel judío, Claro. un fiel fariseo, Sí, sí, sí. y perseguía a los cristianos. Así Tenía una es. causa. Sí, señor. Y luego encontró otra causa, que era predicarle el evangelio a los demás y aún así arriesgando su vida. Claro. ¿Sí? Y los buscadores de señales o de milagros, aquellos que Ah, necesitan. Así Exacto. que los que están en búsqueda de una causa, los que andan con el pañuelito celeste o el pañuelito verde, Sí. pueden venir a Bethesda. Amén. Los del pañuelito verde son bienvenidos. ¿Sí? Y de paso, voy a decir algo importante. Viste que cuando se abrió la discusión sobre el aborto, Sí. la iglesia se manifestó en contra. Claro, por supuesto. Y había enfrentamientos entre los del pañuelito celeste y los del pañuelito verde. Exactamente. La iglesia le fue a decir a las mujeres que estaban a favor del aborto, asesinas. Ah, La iglesia les dijo, asesinas. Muy bien. bien. ¿Qué tipo de diálogo puede haber cuando vos a alguien le decís, sos un asesino? Y diálogo no ¿Qué hay. diálogo hay? Ninguno. Violencia. Muy bien, lo que quiero decir es que la iglesia cristiana ha venido haciendo cosas en favor de las personas que han abortado. Ujú. Es decir, las personas que abortaron y luego se sintieron mal y pidieron ayuda, la iglesia estuvo allí acompañándolas. Claro. La iglesia ya estuvo haciendo algo en favor de las personas que abortaron, Ujú. ya sea las que tuvieron un aborto que provocaron ellas mismas o un aborto involuntario, Sí. porque deja secuelas. Y la iglesia lo que hizo fue acompañarlas. Ajá. Ahora en lo que hemos estado errando es en el discurso público. Claro. Así que yo quiero pedir perdón por las barbaridades que se estuvieron diciendo, Amén. de decirles asesinas a Sí. las personas que portaban el pañuelito verde. Son Bueno. bienvenidas a la Amén. iglesia. Sobre eso quiero aportar algo también que leí la vez pasada. Una chica que fue a esas manifestaciones pidiendo por el aborto legal, ¿no? Son los pañuelitos verdes. Después una chica dice que le habló de la palabra de Dios y leyó la Biblia. Y como tenía los dos pañuelitos, tenía la verde y la azul. Y le preguntó el periodista por qué tenía eso. Y dijo, porque yo antes pedía esto del aborto, pero después leí la Biblia cuando me habló esta chica y encontré cosas que Dios no estaba hablando ahí el aborto, sino que es pro vida. Y entonces por eso lo tengo, decía la chica.
Porque el Evangelio de Cristo es pro vida, primero la vida. Claro, ¿sí? por supuesto. Gracias por el aporte. Amén. Y no lo habíamos ensayado esto para nada. No, para nada. Y como quinto lugar yo encontré un quinto, Ajá. ¿sí? Los que buscan ejercer una vocación. Por ejemplo, música, enseñanza, ser misionero. Necesitamos involucrarnos con la iglesia para eso. No. ¿Sí? O Claro, por supuesto. El del programa de la radio, por Sí. ejemplo, Adolfo. Está No, por yo ahí. no Vos fui a estás buscar. dentro de la quinta. El Señor lo Muy bien, puso. los invito a la iglesia Bethesda. Amén. A todos estos Lo bendito. grupos, a los que se están por ir de su congregación porque no les están predicando la verdad, Bien. los que no la encuentran, porque Claro. la están buscando y en la iglesia no encuentran la verdad. Parece broma esto, Sí. pero No, pasa. imagínate, vas a congregarte a la iglesia de la unción del chicle. Ah, claro. ¿Qué verdad vas a encontrar ahí? O la unción No. del garrote. También. Te metes a la pileta, cuando salís te pegan con un palo. Ah, ¿Qué verdad puedes encontrar ahí? Tenés por que ahí, irte. por ahí no se cayó todo el pecadito y te dan un palazo y Claro, se cae todos los sí. pecados que había sobrado ahí. Muy bien, vamos al mensaje principal. Bien. Hecha Vamos. ya la invitación, les rogamos que se acerquen, Así es. que ya dejen de dar vueltas y se pongan en las manos de Dios, que tiene grandes propósitos con nosotros. ¿Sí? Ahí te van a Y que- enseñar la Biblia. Y la que Dios verdad, los ama. La verdad de Dios, de Jesús, la palabra verdadera. Muy bien, el mensaje principal podría tener dos títulos. Sí. Yo primero pensé uno Ajá. y después se me ocurrió otro y dije, ¿cuál pongo? Dejo los dos. Ujú. Porque de los dos nos va a hablar este mensaje, de los dos títulos. Sí. En pecado y paralizado. Ah, Ese es un título. En pecado y paralizado. Otro título probable podría ser Los Anónimos. ujú. Los Anónimos. Muy bien. Lectura de hoy. Vamos Veamos. a ver qué dice Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: Habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4. Fíjate que no dice que eran 4 amigos de este paralítico, Sí. no dice que eran 4 hombres, no Claro. dice que eran 4 personas, dice solamente 4. Entre 4. Eso es llamativo, ¿sabes por qué? Porque todas las predicaciones que escuché sobre este pasaje del paralítico Sí. decían que eran 4 amigos. Ajá. El texto bíblico no dice que eran amigos. Claro. Y eso nos da pie para resaltar la parte de los anónimos, aquellos que Ajá. hacen cosas por otros y que no sabemos ni el nombre, pero que obran bien, Bien. ¿sí? Y que por supuesto estos hombres tenían fe. Muy Por llamativo esto, muy llamativo. Dice, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ujú. Viendo Jesús la fe de ellos, ¿qué fue lo que vio de estos 4? La fe. La fe de ellos. Y fíjate que este artículo plural es masculino, ellos. Sí. Nos va a indicar entonces que eran varones. 4 hombres. No eran 2 varones ni 2 mujeres, ni 3 mujeres ni un varón. Parece que eran todos varones. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Acordate que la primera acusación de los judíos contra el Mesías fue por blasfemo. Claro. Por ejemplo, porque ahora estaba perdonando pecados. Sí. Y no les cabía en la mente de los escribas, que eran expertos de la ley. Por supuesto. Y eran quienes hacían copias de los escritos sagrados. Claro, claro. Porque ahora tenemos impresoras láser, impresora sí. 3D, fotocopiadora, etcétera, o podés sacarle una foto al texto y reenviarla, pero Por en ese supuesto. tiempo se copiaban a mano y no Así es. todos sabían escribir. Ah, mira. Y estos eran profesionales. Claro, claro. En algún tiempo se copió la escritura por personas no profesionales, que cometieron muchos errores al copiar los Ah. originales, pero estos tipos la tenían súper clara. Casi no se equivocaban nunca, ¿sí? Así que, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús era un hombre de carne y hueso. Claro. Era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, ¿sí? Así es. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?
¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Amén. Esto es de la Biblia de las Américas, ¿sí? Bien. Lo que podemos apreciar de esta historia es que Jesús estaba dentro de una casa. Claro. Había estado de viaje afuera y ahora está en Capernaum, donde casi desarrolló gran parte de su ministerio. Sí. Capernaum, una Así pequeña es. aldea de Galilea, ¿sí? La gente se enteró de que Jesús estaba otra vez en Capernaum, el poblado de Galilea, a orillas del lago del mismo nombre, Galilea. Jesús comienza a enseñarles la palabra de Dios. Acá lo que utiliza el texto griego es logos, palabra. Ajá. Les estaba enseñando la palabra de Dios. Claro. Y desde arriba estaban rompiendo el techo, mientras él enseñaba la Biblia, ¿sí? Así es. Para bajar a un enfermo. No se dice nada acerca de los cuatro, ni del paralítico, ni el nombre, ni la edad, ni nada más que su enfermedad. Seguro que ahora mismo nos están oyendo personas que por alguna cuestión se fueron de la iglesia, otros que nunca fueron, Sí. excepto cuando hicieron alguno de los sacramentos de la Iglesia Católica Romana, como por ejemplo, no sé, fueron bautizados, hicieron la comunión, la confirmación, Sí. o se casaron Claro. por la iglesia, etc. A los que le hicieron la extrema unción ya no están acá. Y no. No. Eso ya es lo último. Ya están en otro lado, en el otro barrio, Yes. dijo alguien. Muy bien, los motivos de irse de la iglesia y probablemente renegar de Dios, porque las cosas salieron mal. ¿Sabés quiénes estaban allí? Los religiosos. Y ellos siempre casi están. En todos lados están. Sí. ¿Habrá religiosos en Bethesda? Están en todos Seguro. lados, dijiste Sí, vos. seguro. No sé, hacete cargo, ¿eh? Sí. Me imagino Los algunos. motivos de irse de la iglesia y Obvio. probablemente renegar de Dios porque las cosas le salieron mal. Estaban entonces los religiosos, inútiles como siempre. Aleluya. Un poco fuerte, ¿no? Sí. Sí. Ahí me cayeron algunas fichas. Alguien diría, son una manga de inútiles. No podían ayudar al paralítico y cuestionaban a Jesús por perdonarle los pecados, ya que Claro. solo Dios puede hacerlo. Sin embargo, no se dieron cuenta de que Jesús es verdaderamente Dios. Por ¿sí? supuesto. Hubo un rey en el siglo VIII antes de Cristo llamado Ezequías. Esto es Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Que se había enfermado también y el profeta Isaías va a darle una mala noticia, que se iba a morir. Claro. Le dijo, ponete al día con tus asuntos porque te vas a morir. El rey llora y le pide a Dios que recuerde los días cuando todo iba bien. Y veamos el pasaje, que lo vas a leer vos, ¿te parece? Al cual hago referencia. Esto es Segunda de Reyes 20 del 1 al 3. Y también está en Isaías 38 del 1 al 3. Bien, vamos a Reyes, Segunda de Reyes 20 del 1 al 3. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente, dice la Bueno, palabra. esta historia termina bien para Ezequías, medianamente bien, porque Isaías, cuando estaba a punto de salir al patio, Dios le habló y le dijo que volviera y Sí. le dijera que le iba a agregar 15 años más de vida. Y ordenó que prepararan una masa de higos para curarlo. Claro. ¿Sí? O Debe sea, ser muy, muy duro, ¿no? Que te vengan a decir directamente, prepárate o que vas a morir. vos Porque sabés que los doctores no te dicen directamente que vas a morir. sí, cuando estaba en la iglesia de mi pastor Mi Pesadilla hace muchos años atrás, era un domingo, estaba lloviendo, ¿viste? Ajá. Y Dios me dio una palabra para un evangelista que estaba apartado de la iglesia. Ah, mira. Y entonces agarré mi bicicleta y me fui a la casa del evangelista. Ajá. Y toqué el timbre, salió él y le dije, necesito hablar con usted. Ah, sí, pero pasá porque está lloviendo. Sí. Bueno, pasé y la palabra fue que si no se arrepentía,
pronto se iba a morir. Ah, mira. 6 meses después de eso, me contó una de las hijas que casi se murió. Ah, mira. Que casi se murió. Una palabra profética. Sí, fue para... Yo se lo dije a él en privado. Claro. Él después se lo contó a la familia, ¿viste? Fue un escándalo. Toda la familia llorando, que el tipo se iba a morir, porque era re duro. Claro, Muy es duro de arrepentirse, durísimo. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran estos 4? Vos terminaste de leer el pasaje de Ezequías. Así es. Y Ezequías, digamos que entonces zafó, aunque después la ciudad fue conquistada. ¿Quiénes eran los 4 de la historia? ¿Quiénes? Antes de que siga, lo que leíste recién, Sí. que estaba en la introducción del mensaje, sobre Ezequías estando enfermo, se iba a morir, pero le pide a Dios que recuerde Claro. el bien Sí, sí. que él había hecho, etcétera. Lo que quiero decirle a las personas que nos están escuchando, que probablemente tomaron la decisión de irse de la iglesia porque, no sé, formaron una pareja y no se casaron, un concubinato, un embarazo adolescente, en la soltería, lo que fuera, Sí, sí. y que ya no quieren volver, es que Dios no se olvidó de las cosas que hicieron bien. Por supuesto. Que esto, que su estado actual de pecado, no está borrando lo anterior. Que Dios se acuerda, porque eso fue una relación con Dios. Por De supuesto. que Dios se acuerda todo el Sí. bien que hiciste. Cuando ibas a cantar a la iglesia, cuando ibas a evangelizar, cuando predicabas la palabra, cuando cantabas, etcétera. De que Dios te tiene en cuenta. Bien. De que Dios no está enojado, no está con el ceño fruncido, ni con un garrote en la No. mano. La unción del garrote no la tiene Dios. Claro. Es una falsa herejía que anda por ahí dando vueltas, ¿sí? Bueno. ¿Quiénes eran los 4 que llevaron al paralítico? Bien. Se ha dicho en más de una predicación que eran amigos del paralítico, Sí. pero el texto bíblico no lo afirma. Ajá. Eran personas que tenían fe, en contraste con la época, Por supuesto. con la poca fe que había en esa época. Acordate que Jesús pocas veces encontró fe. Claro. Pocas veces. Sí, sí, sí. Cuando la encontraba decía, mirá la fe que tiene Sí, este. sí, sí. Y casi la mayoría no eran del pueblo de los judíos, sino que eran romanos o de otra parte. Uno de los que declaró verdaderamente este es el Hijo de Dios era un soldado romano en la cruz. Claro, también. Nadie creía que era el Hijo Y de no. Dios. Porque fíjate cuánto dudaban sus propios discípulos de que iba a resucitar. Por supuesto. Cuando resucitó no lo creían. Y no. Impresionante. Muy Así bien, es. eran personas que tenían fe, en contraste entonces con la poca fe que había en ese tiempo. Ni siquiera dice 4 hombres o 4 personas, simplemente dice 4. Otros. Son unos perfectos anónimos para nosotros, estos 4. Claro. ¿Sí? ¿Qué puede movilizar a 4 personas a hacer lo que estos hicieron? ¿Qué te moviliza? Bueno, yo pensé en algunas, probables, improbables. Ajá. Una puede ser la compasión, en contraste con una sociedad cada vez más injusta de ese tiempo. Sí. Aparte el hombre estaba paralítico, tirado en la camilla todo el tiempo, nunca se movía de ahí. Bueno, imagínate que una persona enferma para ese tiempo era una persona impura Claro. que supuestamente está así porque recibe un castigo de Dios. Si Ese era los el judíos lo pensamiento. tocaban, quedaban impuros para Sí. cualquier ceremonia. O sea, imagínate, entonces tenían toda la ignorancia de todo el barrio, Así de todo es. el poblado, y estaba allí el tipo tirado en la cama, Claro. un paralítico, ¿no? Pudiera haber sido impulsados por el Espíritu Santo, son cosas También. que se me ocurren, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lástima, viste que es También. peyorativo este término, Claro. que a muchos no les gusta, no digas que le tuviste lástima, Sí. decir que le tuviste compasión. Bueno, Eh, por un pago que el paralítico les hubiera hecho para que lo llevaran a Jesús, puede ser por también. misericordia, por obligación. Me gusta más la número 7, por fe, Bien. porque está evidenciada por Marcos 2.5, que Así dice, es. viendo Jesús la fe de ellos, Claro. es decir, la fe, Jesús la podía ver. Y la fe se puede ver por las cosas que hacemos. Viste que decimos, no hace falta las obras, Ujú. es importante la fe. Pero la fe sin obras está muerta. Muerta. Así que la fe debe ir acompañada por obras. Así es. ¿Qué significa el número 4 en la Biblia? Porque recordemos que los evangelistas que escribieron los evangelios tenían un propósito teológico. Sí. No solamente narrar una historia. Cada evangelio está acomodado o editado de tal manera que transmite un mensaje teológico. Claro. Los números son importantes para ellos. Por ejemplo, el número 70, el número 7,
el número 5000, el número 4000, Sí. en los evangelios tiene un significado teológico. Muy Claro. bien, el número 4 significa entonces, recordemos que para los hebreos había un simbolismo teológico en los números. Y quienes Sí. escribieron los libros de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, lo sabían. Y es probable que lo hayan usado en los textos sagrados, como estuvimos viendo recién. Sí. Podría ser entonces que puede representar plenitud y simetría. La simetría, por ejemplo, tiene que ver cuando una pieza encaja perfectamente en la otra, ¿sí? Bien. Una fe plena, una obra de bien plena, si significa plenitud, el Claro. número 4, entonces podría ser una fe plena. Sí, sí. Tanto que Jesús la vio. Jesús vio la fe de estos hombres. Una obra de bien plena, que no se queda en las intenciones, sino que la llevan a cabo. Un trabajo colaborativo, Claro. pleno, entre 4 personas, con fe, que tienen una meta: llevar al paralítico ante Jesús para que el enfermo sea plenamente sanado. Amén. Fíjate que esa plenitud de la sanidad tiene que ver con el perdón de los pecados Sí. y luego sanarlo Sanar. de la parte física. Por supuesto. Entonces una sanidad completa. Qué lindo que Jesús te sane de eso. Sí. No, a mí me quedó pal. Qué lindo. Luego Jesús sabe lo que tiene que hacer. Es decir, vos llevás como anónimo a tu vecino, a un desconocido, a los pies de Cristo, y vos decís, bueno, ¿qué es lo que Jesús va a hacer con esta persona? Jesús sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto. Fíjate, estos 4 pensaron, lo llevamos Sí. para que Jesús lo sane. Claro. Y lo primero que hace es perdonarle los pecados. Imagínate los 4, no alcanza con eso. Sí, no. Te lo trajimos para que lo levantes de la camilla. Y vos le perdonás los pecados nada más. Sí. Medio. Sí. Pero acuérdate que Jesús vino principalmente por nuestros pecados. Claro, por ¿Cuál es el supuesto. propósito por el que va a la cruz? Por Nuestros nuestros pecados, pecados. nuestras enfermedades. Así es. Pero Él vino como ofrenda expiatoria por nuestros pecados, ¿sí? Claro. Y cuán importante es confiar en Jesús entonces, de que Jesús sabe lo que tiene que hacer. Veamos un poco la enfermedad. Bien. Espera, ¿qué te parece? Ya son y 35. Epa. Vamos a un tema musical. Fue volando. ¿Te parece? Vamos. a Enseguida compartir. volvemos entonces con la enfermedad. Vamos a describirla. Muy bien, ya estamos de vuelta. Así es. Antes de retomar entonces el tema de la enfermedad del paralítico, nos llegó un mensajito de Verónica. Bien. Dice, hola Daniel, hola Adolfo. Hola. Les mandamos un abrazo desde Ciudadela. Los estamos escuchando por la web. Muchísimas gracias. Los felicitamos por el programa, Luli y Vero. Gracias. Un saludo para ambas. Un saludo Un para saludo. la Escuela de Seba de Ciudadela. Amén. Que Muchas Dios lo gracias. Muy bien, la enfermedad. bendiga. Bien. El paralítico. ¿Qué es estar en la condición de parálisis? Sí, más o menos lo sabemos. Sí. Ahora, si la tenemos que definir, nos cuesta un poquito. Ya dijimos que no se afirma nada más acerca de él, solo que estaba enfermo. No sabemos desde cuándo o por qué está en esa condición. Y que Jesús, antes de sanarlo, le perdona los pecados. Notemos que tampoco nos afirma qué clase de vida pecadora llevaba. Probablemente era un pecador como otros, que también Como tantos. necesitaba perdón. Por ¿sí? supuesto. Es otro anónimo que puede encajar perfectamente en el perfil de cualquier pecador de ahora. ¿sí? Ajá. El pecado enferma, debilita y nos separa de Dios, que es fuente de vida eterna. Amén. Veamos qué significa estar con parálisis. ¿sí? Paralítico, del latín, paraliticus, y este del griego, paralúticos, ¿sí? que significa enfermo de parálisis. Qué gran novedad que nos da, ¿no? Sí. Enfermo de parálisis. Y bueno, ¿qué es la parálisis? Yo- Veamos el otro término. Yo padecí eso. ¿Tuviste parálisis? Sí. 4 años. ¿Estuviste paralizado 4 años? Sí. Desde los 2 años hasta Sí. los 6. O sea, en pecado y paralizado, como dice el No título. creo que de ya haya este sido pecado en ese tiempo porque tenía 2 años. ¿viste? Ah, entonces no. Me salvé por ese lado, gracias a Dios. Aleluya. Muy bien, parálisis. Del latín, parálisis, y este del griego, parálusis, que significa privación o disminución del movimiento de una o varias partes del cuerpo. Exacto. Parece que este hombre estaba totalmente paralizado. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a los 4.
cuatro. Los anónimos, hombres y mujeres que llevan personas a los pies de Cristo. Así es. Son los encargados de esta historia de cargar al enfermo, de subirlo al techo, romperlo, bajarlo, para que pueda estar a los pies de Jesús. Amén. Mientras el maestro enseña la palabra de Dios. Así es. No sabemos nada más de ellos, ni edades, ni nacionalidad. Suponemos que eran judíos. No sabemos sus nombres, ni tampoco si se conocían entre ellos anteriormente. Claro. Solo sabemos por el texto bíblico que Jesús afirmó que tenían fe, una fe digna de mencionarla, y que trajo un doble fruto, el perdón de los pecados y la sanidad del enfermo. Sabés que las casas eran no muy grandes para ese tiempo. Sí. Las casas de las aldeas más o menos tenían 5 por 5 metros Ah, o 5 por 7. No eran muy grandes, no eran caserones enormes. sí, sí, sí. En el patio tenían una escalera. Esa escalera llevaba hasta la azotea, Así es. a la terraza. Sí, sí, sí. O sea que estos cuatro, se supone, subieron por una de esas escaleras que ya estaba prefabricada en el patio, lo subieron y desde allí rompieron el techo y lo bajaron supuestamente con sogas. Se ve que en esa época todavía no había la losa, ¿no? La losa, Por eso sí. se rompió. Pero imagínate que te rompan el techo. Claro. Pero Jesús Encima está, viendo gente ahí abajo y Jesús está en la que te esté casa. cayendo encima. ¿Qué más puede importar? Está Claro. Jesús ahí. Qué lindo que es tener a Jesús en casa. Muy Amén. bien, el pecado es un problema. Ya vimos el tema de los cuatro, son anónimos, Sí, y sí. el pecado es un problema. Jesús le perdona los pecados al paralítico, ¿sí? Sí, sí, ¿Qué es el pecado? sí. ¿Quién perdona los pecados? ¿Uno puede ser restaurado para luego poder servirle a Dios en gratitud? Creo que fue el programa anterior que vimos la restauración ideal Sí, versus la así es. restauración real. Cuando Exactamente. Jesús, el resucitado, va a buscarlo a Pedro Claro. y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y utilizó el verbo ágape, que es el amor verdadero, el amor sacrificial, mientras que Sí. Pedro siempre utilizó el verbo fileo, Mm, que significa te admiro, te quiero, pero no tanto, ¿sí? bien. Y cómo Jesús, a pesar de eso, lo restauró. Así es. Lo restauró con un amor imperfecto el tipo, ¿viste? Es decir, Jesús tiene amor perfecto, pero Pedro no. Y lo manda a pastorear. Es Y una locura. Cada uno de nosotros somos un poco de Pedro. Obvio que sí. O un poco y mucho Por lo menos también. él caminó sobre las aguas. Qué grosso. Oh, El único, ¿ah? sí. Por supuesto Jesús. Por Y un supuesto. poquitín eso Pedro. ya- Muy bien. Pueden surgir más preguntas del mismo tenor que las anteriores. Algunas pueden ser respondidas por sí o por no. Y veamos qué es el pecado. Definición de pecado. El pecado de la humanidad se puede definir como errar al blanco, Claro. un término que se usaba en la cacería de animales, para hacer notar un hierro del blanco. Esto es, apuntar con la intención de hacer blanco, y por una cuestión de humanidad, impericia, falta de experiencia, o por el movimiento del animal o del arquero, Claro. se erra al tiro. Así es. Jamartía. Eso es errar al blanco, ¿sí? Muy bien, jamartía, dice el diccionario Strong en español, que significa pecar, propiamente o abstractamente, significa pecado, pecaminoso, pecar. Viene de la palabra jamartano, tiene una raíz de jamartano, que significa propiamente errar al blanco, Ujú. y así no participar del premio, por ejemplo. Claro. Es decir, le erraste al ciervo que intentabas cazar y el ciervo se fue corriendo. Por supuesto. Vos querías ese premio para comer en la cena, se fue. Así que puede ser figurativamente también, significa errar, especialmente moralmente pecar, cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Eso es jamartano, ¿sí? Del griego. Desde el inicio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, el pecado es sinónimo de separación de Dios. Es desobediencia, es inmundicia, un estado deplorable que necesita la intervención de Dios. Jesucristo vino a causa de nuestros pecados, Así es. para que recayeran sobre Él y seamos libres de tal maldición, ¿sí? Vamos a ver los religiosos, Bien. esa manga de inútiles que anda por ahí dando vuelta. Allí estaban los escribas, expertos en la palabra de Dios, ¿eh? Sí. Los que se ponen nombres fabulosos como superungido, Uf, el ungido del Señor, Sí. el pastor de pastores, el querubín, Uf. el serafín de Dios, el apóstol y profeta de la sana doctrina, porque ya no le alcanza con ser apóstol, no, es no. apóstol y profeta de la sana doctrina. El anciano de días, el gran siervo de Dios, etc.
Mi pastor, mi pesadilla, también, etcétera. La religión nada puede hacer por el hombre, ni la religión católica romana, ni los testigos de Jehová, ni los evangélicos. Solo Jesucristo puede salvar. Es decir, me hago evangélico y me salvo. No, Jesucristo te salva. Así es. ¿Sí? Solo Él. Ser evangélico como que te da cierto pedigree, ¿viste? No. Hay que ser cristianos. Alguien se preguntó si dentro de las religiones del mundo había personas que se iban a salvar. Y por supuesto los evangélicos creemos que tenemos la posta, ¿viste? La verdad, y decir solamente aquel que es evangélico se salva. Es aquel que deposita su fe en Jesucristo. Así es. Seas de la religión que seas, si depositas tu fe en Jesucristo, eso es lo que te va a salvar. Y no queda solo en eso, porque también hay que batallar todos los días. Y venir a Bethesda también. Venir a Bethesda. Tienes que venir a Bethesda. Venir a la Homero radio. 1322. Muy bien, veamos quién es Jesús. Jesús, el que nació de la Virgen María, es el Jesucristo histórico, pero al mismo tiempo es el Hijo de Dios, el Mesías o Cristo prometido a Israel. Ejerció un ministerio terrenal que consistió en enseñar y predicar la palabra de Dios. Sanó a los enfermos, expulsó demonios, quitó dolencias, confrontó a los religiosos de su época, denunció la injusticia social. Los judíos lo tuvieron por blasfemo, ya que él mismo decía ser el Hijo de Dios. Claro. Además, profanaba el día de reposo. ¿Sí? Y por blasfemo mandaron a detenerlo, lo enjuiciaron, los mismos judíos declarando una pena de muerte para Jesús. Pero como eran un pueblo dominado, necesitaban el permiso romano y entonces se lo llevan a Pilato, quien luego de azotarlo ferozmente, ordenó que lo crucificaran. ¿Sí? Recordemos que resucitó al tercer día, que se reunió con sus discípulos y que luego ascendió al cielo. ¿Sí? Descendió a los infiernos. Algunos dicen, no, el infierno no existe. Jesús descendió a los infiernos, resucitó y delante de unas 500 personas más o menos fue ascendido al cielo y prometió volver. Así es. Así que nosotros los cristianos creemos en esa parusía o en ese regreso de Cristo que viene por nosotros, por su pueblo. Por supuesto. Así que no te podés quedar postrado en esa camilla como un paralítico, en pecado y paralizado. Exactamente. Y hay un voto positivo para los anónimos. Qué lindo es ser un anónimo. Claro. Aquellos que hacemos cosas sin buscar recompensas ni que nos den las gracias. Lo hacemos y punto. ¿Sí? Vamos cerrando entonces con el mensaje. Bien. El pecado inhabilita para la vida familiar, personal y la relación con Dios. El pecado te arruina. Totalmente. Una cosa es estar en Cristo. Claro. Es decir, vos ya estás en Cristo. ¿Dejaste de pecar? No. Seguimos pecando, ¿sí? Pero tenemos comunión con Dios. Así y la es. sangre de Cristo nos lava. A Jesús lo tenemos por abogado delante del Padre. Así es. Es decir, Jesús como intercesor le está pidiendo por la vida de Adolfo, la vida de Daniel, la vida de Santiago el Operador Amén. y la vida de la Iglesia de Jesucristo y la vida de todos los pecadores. Por supuesto. Tenemos un abogado delante del Padre. Sí. Pero otra cosa es aquellos que han tomado la decisión de irse completamente porque decidieron una vida pecaminosa. Puede ser las drogas, una vida moral reprobable, estar enojados con la iglesia, se fueron enojados con su pastor, hay problemas familiares, etcétera, y que con Dios no quieren saber nada. Claro. Exactamente. Es decir, Cristo quiere que te reconcilies con el Padre Celestial. Amén. ¿Qué es lo que cuesta? Cambiar de postura. Es decir, bueno, ya no me hago más el enojado, le voy a dar una oportunidad a Dios para que me ayude. Porque sé que le fallé a Dios. Claro. Y necesito ayuda. Así que ahí tenemos entonces en pecado y paralizado a un montón de personas y a otro montón de personas los anónimos. ¿Sí? Amén. Muy bien. Otros personajes, aparte del paralítico, por ejemplo, dice uno de los personajes de esta historia estaba enfermo, en estado pecaminoso y para colmo de males, un anónimo, como cuantos otros. ¿Sí? Otros personajes son los 4, tan simple como eso, y tan contundente que tenían fe para hacer lo que hicieron. Cargaron al paralítico, lo subieron al techo, lo rompieron, no al paralítico, rompieron el techo. El techo, Sí. por supuesto. Y lo bajaron para acercarlo a Jesús, porque Él algo puede hacer. Amén. Los anónimos pueden ser varios,
los 4, el paralítico, la madre que ora en secreto por su hijo que está en las drogas o en el delito, o que es adicto al paco y a las malas compañías. Es la mamá que sin anunciarlo al mundo está orando en su habitación en secreto porque su hijo le provoca lágrimas, dolor. Los hijos le rompen el corazón a las madres haciendo tonterías. ¿Sí? Ser un adicto, malas compañías, está mejor en la esquina que en su propia casa. Claro. Cuando su madre hizo todo lo que estuvo a su alcance para tenerlo bien. ¿Sí? La iglesia local, otra anónima, que ora por el barrio para que se entreguen a Cristo, para que se restaure la familia. El amigo, que ora por su grupo de amigotes para que se rindan a los pies de Jesús. El que presta oído a aquel que está separado de su mujer recientemente. El que seca las lágrimas al doliente. El que invita a alguien a la iglesia. El que está sufriendo sin que pueda hablar con nadie sobre lo que lo queja tanto. Una víctima de violación o de abuso sexual. Los hijos huérfanos que quedaron sin madre porque el padre la mató a golpes. El que vive debajo de un puente. El que ha perdido un familiar, etc. Todos anónimos que necesitan ayuda, ser reconocidos y amados por Dios, quien tiene poder para sanar y para perdonar pecados. Los que ahora están postrados de alguna manera, sea física o espiritualmente, o de ánimo amargado, puede orar, es decir, hablar con Dios directamente, sin otro intermediario que Jesucristo. No hace falta la unción del chicle para esto, no, por supuesto, ni la del garrote, no, para hablar con Dios. Es así de simple como hablar con un amigo tuyo o con el vecino, claro. Pero ahora hablar con Dios. ¿Sí? Exactamente. Hay perdón para tus pecados, hay sanidad, amor, una comunidad, una verdad que es Jesucristo y todo lo que necesitas para vivir una vida plena. Estaba recordando lo que decía de Samuel Escobar, que encontró 4 grupos de los que van a la iglesia, sí. Los que buscan la verdad, los que buscan una causa, los que buscan señales y los que buscan la comunidad. ¿Sí? Todo eso lo pueden encontrar en Bethesda, por supuesto, o en la iglesia de tu barrio. Así es. Y si no lo encontraste, venís para la calle Homero 1322, ¿sí? De Capital Federal. Y si necesitas a algún anónimo para que te acerque a Jesús, porque solo no te animás, puedes llamar al cristiano de la cuadra, el típico Flanders de los Simpsons. No lo conozco. ¿No ves los Simpsons vos? No. Es pecado no ver los Simpsons. No. No es de Dios. Sí, bueno, no es de Dios. El operador sí lo ve, mirá. Dice, ¿cómo es que no? No podés. Es que no miro tele. Bueno, haces bien. O no sé. Después lo hablamos, dale. Entonces podés buscar al típico Flanders. ¿Vos tenés algún cristiano en la cuadra? Sí. ¿Que anda gritando gloria a Dios y aleluya? No grita. En mi barrio hay. Bueno, todos tienen ese cristiano que anda gritando gloria a Dios, aleluya. Bueno, el que esté postrado. El loco, la cuadra será. Sí. Que trate de ubicar a ese loco cristiano que anda gritando gloria a Dios y aleluya, y le dice, llévame a la iglesia. Hace algo bueno por tu patria. Llévame para la iglesia. Así que... Ojalá yo encontrara a alguien que me diga así, llévame. Yo invito y nadie quiere ir. Bueno, pero en un estado de desesperación, claro, ahí sí, al estar por supuesto, en pecado y paralizado, es decir, no se anima por sí mismo, que apele al loco de la cuadra, al evangélico, ¿sí? Que no te vayas para los lados de los testigos de Jehová. Entonces te llevan para otro carril. Sí. Muy bien. Si una vez le serviste a Dios, si hiciste cosas buenas por la misión de la iglesia, sí, hácele recordar a Dios esos días. Ora. Acordate, Señor. Sí, yo estoy ahora en pecado, pero acordate que hice cosas buenas también. En cambio a mí me hizo recordar viernes, sábado. No, lo bueno que hice. Mira. Sí. Bueno, yo invito a las personas que hagan ese tipo de oración, sí, a aquellos que hicieron cosas buenas y hoy están en cualquiera, que le hagan recordar a Dios y probablemente como Ezequías tengan 15 años más de vida. Anotale el calendario, ¿eh? Sí. Muy bien. Hay que volver al primer amor.
Hay que levantarse de la camilla y experimentar la presencia de Dios en tu vida como esa primera vez. Dios quiere sanarte y quiere que le vuelvas a servir. Si te da vergüenza volver donde ibas antes, porque ponele, ya te quemaste, ¿viste? Todos saben que te fuiste con la loca de la cuadra, que formalizaste con la mujer pecadora del barrio. Sí. Si después no te da la cara para volver No, al mismo lugar. No me daría, no. Entonces venite para Bethesda, ¿vale? La iglesia de Bethesda te abre los brazos para Amén. recibirte en amor. Amén. O puedes enviarnos un mensaje también. Sí, ¿Sí? totalmente. ¿A qué número? ¿Tenés por ahí el número? Enviarnos un mensaje al 11 11 66 05 16 83. Claro, nos podés enviar un mensaje para hablar con nosotros y para hablar de lo que te esté pasando, orar por tu vida también. Así es. Y llegamos al final del programa. Pasó volando el tiempo. Sí, se fue volando. Bueno, nos estamos yendo y nos volveremos a encontrar el próximo lunes si Jesucristo no viene antes, y espero que haya sido de bendición estas palabras que compartimos y que haya tocado, ¿viste?, una parte de tu vida, porque a mí todo lo que hablamos me fue trayendo a memoria las cosas que he pasado y lo que hice por el Señor también. Dios le bendiga a todos y nos volvemos Gracias a encontrar. por el testimonio de Gaby Antinori, Así estuvo es. espectacular, Sí. en algún momento lo vamos a repetir. Bien. Gracias por la directora de SEBA de Ciudadela, las preceptoras. Señor operador, muchas gracias por todo. Gracias. Y los esperamos entonces en la iglesia de Bethesda. Amén. Un abrazo gigante para todos y nos encontramos el próximo lunes a las 14 horas. Así es. Un saludo para todos aquellos que nos han estado escuchando a través de la web. Bien. También. Muy amable. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Dios Nos le vemos. bendiga. Gracias. Espacio publicitario.